Hola Engomado, un saludo para ti, que puedas ver este video. Hoy vamos a hablar de Rusia, el conflicto hoy que a todos nos aqueja. Vemos imágenes comprometedoras, tristes, violaciones de derechos humanos, bombardeos, personas desplazadas. ¿Por qué? ¿Para qué este conflicto? ¿A qué responde? ¿Cuál es el papel de las potencias europeas y Estados Unidos en este conflicto? Te invito a que veas este video junto a un gran invitado, analista político, periodista, comunicador que nos va a ayudar a entender a grandes rasgos qué pasa hoy. Rusia contra el mundo, acá, en Engomados. Hola Engomados, un saludo cordial para todas y todos los que puedan ver este video en nuestras redes sociales. Soy Marcel Santos y bueno, no quisiera empezar este video con buenas noticias. Me ha afectado a nivel personal todo el conflicto que estamos viviendo en Rusia y hoy tenemos un invitado más que especial. Juan Pablo Salas, el opinón, periodista, entrevistador, analista político colombiano que vive en Estados Unidos desde 1992. Actualmente trabaja como director de noticias en Soulmar Media en el suroeste de la Florida. Ha trabajado con medios como Caracol, la W, emisoras de Prisa Radio, escritor, columnista, en fin, toda una persona que nos puede ayudar a entender este conflicto. Juan Pablo, bienvenido en Engomados y gracias por aceptar esta invitación. Marcel, un gusto estar aquí contigo y con mucho gusto tratando como tú de entender qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Pues empecemos, Juan Pablo, como analista, comunicador y periodista, ¿cómo podemos explicar de manera concreta qué está pasando entre Rusia, Ucrania y la OTAN y Europa y Estados Unidos ahora? Mira nomás el número y el conjunto de personajes y de entidades y de países que acabas de mencionar. Un cóctel peligrosísimo para todos, peligrosísimo para nosotros como estadounidenses, también para la gente de América Latina. Por supuesto, Europa está en una gran situación terrible. En concreto, si miramos las noticias, lo que ha sucedido es que Vladimir Putin, quien durante 20 años ha mantenido el poder en Rusia, decidió que no va a negociar más, sino que definitivamente va a tomarse el área de Ucrania que él considera que le corresponde. Los Estados Unidos son parte de la OTAN y la OTAN tiene pues un interés estratégico muy importante en contener a lo que en algún momento fue la amenaza soviética y que hoy tiene el nombre de Vladimir Putin. Los intereses entre ambos lados de la fórmula pues son inmensos, son millones de dólares, recursos, millones de personas involucradas. Y la situación en concreto es que Rusia, Vladimir Putin, quiere que Ucrania se incorpore a su sector político y económico y sea una especie de buffer, de intermediario no armado entre Rusia y la OTAN. Sin embargo, este ha sido un proceso que ha ayudado muchísimos años. Recordemos que la historia entre Rusia y Ucrania no es reciente, esto no está sucediendo ahora repentinamente. Este ha sido un proceso histórico muy largo en el que yo carezco de suficientes conocimientos para poder presentártelo, pero básicamente tiene que ver con historias largas de dos pueblos que se conocen, que se aman y se odian, y que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con la caída de la Unión Soviética en los años 90. Ucrania era parte de la Unión Soviética, pero no ingresó a la Unión Soviética voluntariamente. Hubo una prolongada y muy cruenta guerra en Ucrania que implicó la muerte de muchísimas personas en Ucrania, que implicó varios ejércitos. Había ejércitos revolucionarios, había ejércitos nacionalistas, había incluso un ejército anarquista muy poderoso comparativamente con otros, por supuesto, que también fue aniquilado en su momento con Néstor Magno. Y eventualmente Ucrania queda convertida en una de las repúblicas de la Unión Soviética
convirtiéndose además en el granero de la Unión Soviética, que ese es uno de los puntos claves. Rusia no tiene muchos territorios donde cultivar, Ucrania sí, de manera que lo que producía Ucrania alimentaba a la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, en ese esfuerzo de los soviéticos por construir una globalidad socialista, muchos rusos se mudaron a Ucrania e hicieron vida allí, porque era parte del proceso que estaban viviendo como Unión Soviética. Cuando se divide la Unión Soviética y Ucrania reclama su independencia y Rusia reconoce esa independencia, Ucrania decide hacerlo por su propia cuenta, pero quedan dentro de su territorio muchísimos rusos que se habían mudado porque pensaban que la Unión Soviética pues iba a seguir sencillamente creciendo y que ese iba a ser su hogar para siempre. Han pasado ya muchos años desde ese momento y la disputa entre Occidente y Putin pues se mantiene y Putin se siente amenazado porque Ucrania quiere incorporarse a la OTAN y en ese intento de incorporarse a la OTAN Rusia no quiere. En esa pugna entre que me incorporo y no me incorporo a la OTAN ha habido cambios de gobierno en Ucrania. Hace unos años hubo un derrocamiento de un presidente y se retiró, siempre fue aliado de Rusia, era un presidente prorruso, cuya intención consistía en acercar más y más a Ucrania a Rusia, hacer la parte de la globalidad rusa de Putin. El pueblo ucraniano se subleva, saca a este presidente e impone a Zelensky, que entre otras cosas pues es una persona que no tenía una particular carrera política, provenía más bien de la televisión, era comediante muy popular, sagaz, por supuesto, tanto como para llegar a ser presidente, no cualquiera llega a serlo en unas circunstancias como esas, pero desde Rusia se lo observa como si fuera un títere de la OTAN. Y ese es el punto en el que nos encontramos. Este presidente Zelensky, que es pro-OTAN, está en el poder, se niega a negociar con Rusia ciertos factores fronterizos que si quieres detallamos en un momento, que tienen que ver con las provincias de Donbass y de Donetsk, donde ha habido una guerra durante 8 años constante entre Ucrania y los rebeldes en esas provincias, pero en términos generales esta pugna asciende en la escala de discusión hasta que la pelea se convierte en una pelea entre la OTAN y Rusia, y Vladimir Putin decide presionar al mundo, presionar a la OTAN, insistiendo en que no quiere que haya intervención en Ucrania. Él quiere un gobierno a su favor en Ucrania, quiere que la OTAN no tenga nada que ver con ese país y pues la OTAN quiere seguir creciendo, tiene sus intereses estratégicos también, quiere protegerse de Putin, que sabe que tiene pretensiones expansionistas y esto pues llega a un punto en el que definitivamente estalla. Putin decide movilizar sus tropas, ingresar a Ucrania y es donde nos encontramos en este momento con una invasión a todo el territorio ucraniano. Obviamente no sucedió instantáneamente, es un proceso que se está dando y el temor ahora es qué va a suceder una vez que caiga Ucrania, si cae, y a dónde continuará el avance de Putin. Ese, en términos generales, la visión que yo he entendido de cómo está la situación en este momento. Sí, es una visión yo creo que muy detallada y concreta. Juan Pablo, dentro de este escenario político, geopolítico, global que has sabido relatarnos en estos minutos, hemos visto un papel muy protagónico de Estados Unidos y de su presidente Joe Biden. Y también hemos visto dentro de lo que es esas posturas de sanciones y de mensajes que se han enviado al mundo, cómo hay críticas a la postura de Estados Unidos y a la postura concreta del presidente Biden, que bajo mi concepto creo que está haciendo un papel interesante. ¿Cuál es la mirada como analista, periodista de lo que está pasando y como estadounidense que sos, de lo que está pasando desde la Casa Blanca en este manejo de la crisis Rusia y Ucrania? Yo creo que el estilo personal de un presidente tiene mucho que ver en la forma como se maneja la política, pero no es el único elemento. Joe Biden es un individuo que es el presidente, tiene un alto poder por tener esa posición y tiene mucha capacidad de decisión, pero él no está actuando solo. Obviamente, en torno a él hay grupos de personas que lo apoyan y que lo asesoran y le ayudan a tomar decisiones. Hay decisiones que son de carácter de Estado, que independientemente de quién es el presidente, el Estado continúa desarrollando
y busca llevar adelante. Obviamente aquí hay elementos estratégicos que han venido trabajándose desde siempre en los Estados Unidos. El Pentágono no es una institución que esté mudando de piel cada vez que hay un nuevo presidente, entonces cambiamos, sí, obviamente cambian liderazgos, obviamente cambian tendencias y perspectivas, pero no son cambios radicales, no es que repentinamente ahora el Pentágono está lleno de liberales, no, el Pentágono es estar en la carrera militar es una carrera que lleva años, de manera que un mismo individuo está en muchos procesos donde hay distintos presidentes y hay decisiones que son trascendentes en el tiempo, que no dependen del liderazgo. Sin embargo, el estilo de liderazgo del presidente Biden es completamente ajeno al estilo de liderazgo al que el país venía acostumbrado con Donald Trump. El estilo flamboyante, constantemente informando, tuiteando, generando discusiones, irrumpiendo en distintos procesos y en distintas circunstancias de la nación, ese estado de zozobra en el que vivimos durante 4 años, pues hoy parece no haber sucedido. Si no tuviéramos pandemia, seguramente la gente ni mencionaría a Joe Biden. Es un presidente que funciona exactamente en el sentido inverso, no está constantemente en los medios, no está constantemente informando o generando división, no está todo el tiempo en política, y eso hace que su contraste pues tenga mucha gente preocupada porque piensan que es un presidente ausente, y al contrario es un presidente que está completamente presente en los hechos, que se asesora, solo que no genera el mismo volumen de propaganda e información que se generaba antes. Eso ha generado o ha producido cierta incomodidad en muchos estadounidenses que hubieran preferido un presidente más visible, más notable y que les diera más claridad respecto a qué es lo que se viene. Más allá de que se haya proveído suficiente información o no a este respecto, vuelvo y te digo, estos son asuntos de Estado que llevan mucho tiempo negociándose. Yo intuyo, por ejemplo, que una de las razones por las cuales Joe Biden finalmente optó por salir apresuradamente de Afganistán es porque seguramente sus servicios de inteligencia, y esto no es un dato que te estoy dando con precisión, esto es mi intuición diciéndome que muy probablemente él sabía que esos recursos iban a ser necesarios y que íbamos a tener que concentrarnos en lo que iba a hacer Vladimir Putin, porque él ya estaba dando señas claras de que era lo que quería que ocurriera en Ucrania. De manera que me parece que por eso fue esa salida apresurada y un poco costosa para los Estados Unidos de Afganistán, pero al menos no existe ya esa tensión y esa responsabilidad que había en ese lugar. La situación en Ucrania se va complicando y Putin es el tipo de líder exactamente inverso a Biden, en el sentido de que él es, primero, un tirano, eso no quede duda en ningún momento. Por más de que hay elecciones en Rusia, no son elecciones libres y es un señor que lleva 20 años en el poder, lo cual pues le indica a uno que por más que haya elecciones realmente es porque él es el que tiene el poder. Y en esas circunstancias, un presidente democrático como el de los Estados Unidos pues tiene más limitaciones. Mientras que Putin tiene prácticamente poder omnipotente sobre los recursos y la política en Rusia, en Estados Unidos la situación es totalmente distinta. El presidente tiene una mayoría limitada en el Congreso, además tiene una oposición muy fuerte en los republicanos, además tiene a una parte de los republicanos convertidos prácticamente en agentes de Putin, me refiero al trumpismo. Hace unos pocos días escuchábamos al expresidente Trump felicitar prácticamente a Vladimir Putin por su operación, considerando que era genius. Y pienso que es no solamente una debacle para el trumpismo, pero además un problema muy serio que va a enfrentar el Partido Republicano con el venir de los años que vienen, en tanto que esto va a ser un recuerdo claramente visible en la memoria de los estadounidenses, como un sector del Partido Republicano silenciosamente se alía con el putinismo y prácticamente empieza a trabajar en esa decisión. En este momento, políticamente, varios de los senadores, particularmente republicanos, que han sido del ala putinista, del ala trumpista, se están alejando un poco y están recordando que son estadounidenses y están recordando que en este momento se requiere una unidad nacional para enfrentar una crisis que podría terminar en una guerra mundial. Sin embargo, pues esta sección radical del Partido Republicano sigue opuesta rotundamente a cualquier cosa que haga Joe Biden y pues se escudan en la idea de que el estilo de Joe Biden parece no ser tan agresivo como el que tenía el presidente anterior.
pero esa ausencia de agresividad pienso que es exactamente lo que se necesita en este momento. ¿Qué tal nosotros en este momento en una confrontación con Ucrania, con un presidente flamboyante y exageradamente expresivo? ¿Tú te imaginas las respuestas que daría Putin si el hombre hubiera decidido estar del lado de Estados Unidos y del lado de Ucrania y del lado de la OTAN? Pero no debemos olvidarnos de que Donald Trump estuvo intentando durante sus 4 años de gobierno destruir la OTAN, alejar a los Estados Unidos de esta alianza y lanzarse a construir una nueva alianza que no sabemos todavía por dónde venía. ¿Era Rusia el aliado de Trump? No sabemos. ¿Era eso lo que tenía él en mente? No sabemos. Muchos demócratas siguen pensando que Donald Trump fue prácticamente un agente de Putin en los Estados Unidos, pero obviamente esa es una acusación de carácter político, no de carácter legal. Por lo tanto, no se puede afirmar. Sin embargo, es el comentario que se hace en las redes y es lo que se le dice a un republicano cuando reclama que en esos días estaba mejor. Pero la misma reacción del señor Trump en estos días, pues lo deja uno en duda, lo pone por lo menos a pensar de si realmente él está del lado de los Estados Unidos o está del lado de Vladimir Putin. En concreto, los que están sufriendo en este momento son los ucranianos. Están en una situación terrible, están siendo invadidos, su capital está bajo ataque, están siendo bombardeados. No hay justificación para esta guerra. No hay razón para que un tirano decida extender su territorio simplemente porque tiene la capacidad de hacerlo. Y por lo mismo pienso que esta situación pues, va a tener graves consecuencias. No se terminará la semana entrante, ni siquiera si negocian directamente Zelensky y Putin, ni siquiera si se sentaran a la mesa a tratar de resolver qué pasa con las provincias del este de Ucrania. Creo que ya, como le decían en estos días a Putin, ya cruzó el Rubicón, para indicar en una referencia histórica que ya había dado un paso del cual no hay vuelta atrás. Luego, el tema es cómo vamos a resolver esto. Yo personalmente confío más en el estilo de gobierno de Joe Biden, aclarando, por supuesto, que yo trabajé para la campaña, no directamente y no pagado para la campaña, pero sí trabajé a propósito para ayudar a elegir a Joe Biden, porque me parecía que era urgente eliminar al prototirano que teníamos en Donald Trump. Pero más allá de que sea mi opinión personal respecto al individuo, pienso que el estilo político y diplomático de manejar las cosas que tiene Biden es mucho más calmado y tranquilo y menos generador de conflicto que lo que hubiera sido una continuidad de Donald Trump en el poder. Yo creo que Putin igual hubiese llegado a esta circunstancia. Yo pienso que el hombre viene planeando esta operación desde hace mucho tiempo y es algo que he notado a través del uso del lenguaje que hace él, de la propaganda que están dispersando y de cómo esa propaganda ha generado división en otros territorios. Es que está tan bien manejada, porque es que no nos podemos olvidar, y es lo que yo le digo a la gente, no se olviden que Vladimir Putin es un espía. El tipo fue formado por la KGB para la KGB, llegó a ser el jefe de la KGB, así se hizo presidente de Rusia. ¿Qué esperaban? Pues es un tipo que tiene estrategia en su cabeza 24 horas al día, que tiene todos los hilos del poder en Rusia, que tiene además los códigos nucleares y sabe que con eso puede amenazar al mundo. Claro que también la amenaza es contra sí mismo, luego hay que ver qué tal su locura, pero en concreto tiene con qué generar una amenaza global y además tiene un conocimiento de cómo se usan los recursos de un Estado para convertir a ese Estado en lo que él quisiera, que es básicamente retornar a la Unión Soviética, eliminando una de las heces. Ya no sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que sería probablemente una federación distinta, ideológicamente en otro territorio. Hoy Rusia es un país completamente capitalista, dominado por unos pocos oligarcas, de manera que no se podría regresar a la situación anterior y no es lo que quiere, pero sí quiere la expansión de su país, quiere honor para su país, quiere regresar a ser nuevamente lo que él pensó que iba eventualmente a ser la Unión Soviética si ganaba la Guerra Fría. Increíble, gracias. Creo que es un vistazo interesantísimo. Estamos con Juan Pablo Salas, el Opinón. Si quieren conocer más de este Opinón, nos invitamos los miércoles en Facebook, en YouTube a las 7 horas Miami. Sí, en este momento sigue siendo la misma hora en Colombia. Juan Pablo Salas es periodista, entrevistador y analista político, hablando hoy del conflicto de Rusia-Ucrania. Juan Pablo, pues creo que para ir terminando un programa que yo sé que se queda corto para todo lo que está pasando, yo lo que más me animo a hacer este tipo de programas es uno, pues tener personas como vos
con tu capacidad y experiencia, pero sobre todo, eh, hombre, la guerra nunca es buena y sobre todo las imágenes que están llegando son devastadoras, son muy conflictivas para el ser humano en momentos en que estamos saliendo de una pandemia, con crisis económica, con una crisis tal vez sanitaria, mental, de desgaste, y creo que Putin también lo ha pensado muy bien. Dos preguntas para ir cerrando, para que nos quedan 5 minutos, Juan, para que me ayudes. Y yo sé que las dos preguntas son complejas, pero la dejamos abierta porque te he invitado que si este tema y a vos te parece que puede ser un espacio en Engomados para que sigamos hablando de este conflicto, tienen las puertas abiertas. Aquí estamos para hablar de este tema y si lo querés hacer, bienvenido sea. Dos preguntas concretas, ya hablamos de lo que es un poco el conflicto, el papel protagónico del presidente Biden y de Estados Unidos en mediar y en tratar de, que lo explicaste muy bien, y cuál es su ambiente interno y externo. Ahora, la campaña de desinformación, Latinoamérica, y yo le agregaría cómo es este tema de aquí a las próximas semanas. Resumiendo, porque nos queda poco tiempo, Juan, Ujú. pero intentémoslo. Mira, yo creo que la respuesta no es muy complicada. Vladimir Putin y Xi Jinping han estado abriendo caminos en América Latina y para ello han utilizado pues, las herramientas del poder blando, es básicamente a nivel educativo, relaciones diplomáticas, económicas, ayudas con las universidades, etcétera. Y también han utilizado el poder agudo, que se llama hoy, que es básicamente utilizar herramientas de propaganda y de desinformación para provocar disenso en las comunidades a donde llegan. Básicamente el propósito de ambos tiranos, porque vuelvo a insistir en que tanto Xi Jinping bueno, también Donald Trump, pero como Vladimir Putin, son tiranos, son dictadores en sus propios países. Si tú le preguntas a una persona que ha admirado a la izquierda tradicional y que ha mirado a la Unión Soviética como su objetivo, pues te dirán que no, que esa es la forma como funcionan y te lo justificarán. Pero en concreto, ha habido pasos muy fuertes que han realizado esas naciones durante años recientes, abriendo caminos muy importantes. Hay varios países de América Latina que están directamente en la esfera de Vladimir Putin, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, de eso no cabe duda. Hay partidos políticos que también miran las cosas desde esas perspectivas y hay muchísimas personas que añoran con nostalgia unos tiempos en que las cosas eran más claras y eran más simples de entender. Por lo mismo, yo pienso que esta división que se ha provocado es una división cuidadosamente elaborada. Hay que recordar que desde hace años venimos viviendo estas campañas de contrainformación y de desinformación que están generando disenso y en este caso ha sido perfecta la operación porque por un lado ya hay gente que está preparada para estar predispuestamente a favor de Putin, más porque están en contra de Estados Unidos que porque quieran a Putin y lo entiendan. Es más un intento por provocar más odio hacia Estados Unidos y a Occidente, o sea, la OTAN, aunque no conozcan muy bien qué sucede con Rusia. Es un poco más a acelerar el proceso de continuar detestando a quien ha sido tradicionalmente el enemigo histórico de mucha gente en América Latina, que son los Estados Unidos. Tú entras a las redes sociales y te enfrentas con eso instantáneamente. En el momento en el que abres un Twitter, en el momento en que abres Facebook, te vas a encontrar con que hay personas que están defendiendo a Vladimir Putin y la invasión, aunque dicen no estar defendiéndolo, pero en el momento en el que ponen en duda si la operación es válida o no, si hay justificación o no de parte de la OTAN para defender a Ucrania, que estaba pidiendo entrada a la OTAN, pues ahí te das cuenta que ese trabajo se ha hecho muy bien, que el trabajo de preparación venía desde hace mucho tiempo y que ahora están simplemente aplicando los momentos, las herramientas correspondientes a este instante. Eh, Mucha gente en América Latina va a seguir en contra de Estados Unidos, va a seguir a favor de Vladimir Putin y realmente no creo que mucha gente entienda qué es lo que eso representa. Simplemente satisface porque le da a muchas personas la opción de seguir odiando a los Estados Unidos y pues eso es algo que a mucha gente le complace, ¿no? Así es. Creo que el panorama no es sencillo, Juan Pablo. Creo que el No. nivel de la envergadura histórica, el conflicto de movilización de masas, el armamento, la preparación de propaganda mediática que hay a favor de esta invasión justificándola,
y el mismo conflicto que está generando adentro de la OTAN y sobre todo específicamente la división en Europa, países como Francia, Alemania, en oposición a muchas posturas de otros países europeos. Creo que este conflicto va más allá, Juan Pablo, mi estimada audiencia, de el tomarse un país que hoy es soberano, que hoy es independiente, así la historia haya sido otra en la década del 40 y mucho más atrás. Pero creo que la envergadura de esto, y estamos jugando, yo creo, un poco, Juan Pablo, a volver a episodios de Guerra Fría, en donde primen dos posturas únicamente, y hoy el trabajo propagandístico de desinformación que ha hecho gran parte de este sector dictatorial, porque recuerda que estamos hablando de dictadores, no importa de su estirpe, digamos, de sus ideologías populistas con que han llegado. Mencionaste Nicaragua, Venezuela y Cuba, que estamos hablando directamente de dictaduras súper estructuradas. Eh, Estamos frente a un conflicto que puede tomar una hegemonía muy compleja y con un voto nuclear tan sencillo como hoy me levanté aburrido, vamos a ver qué pasa. Yo creo que, Y eso eh, que no hemos metido a China realmente en esta discusión. ¿Qué pasa claro, si China ve que entonces Rusia se toma a Ucrania, ¿por qué no voy y reclamo Taiwán? Que es algo que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, y yo creo que eso que dijiste al principio me pareció fantástico, que el presidente Biden a nivel mundial sufrió unas críticas devastadoras. Hoy en su silencio y en su diplomacia yo creo que es entendible porque tener un frente abierto como Afganistán sería un error ahora, preparándonos y teniendo en cuenta que seguramente el poderío militar de Rusia es muy grande, pero recuerda que el poderío chino es económico y ahí está, y más militar, o sea que estamos hablando de una potencia en todos los aspectos, tal como lo puede ser Estados Unidos, que tiene el poder militar y un poder económico. O sea que este tema, Juan Pablo, te invito a que lo sigamos, por supuesto, como apasionados de la opinión pública y de la geopolítica y como comunicador que sos y analista. Te invito en cualquier momento a que volvamos engomados, ojalá con noticias mucho más esperanzadoras, pero me temo que no, pero sí, exacto. intentémoslo. Sí, yo Seamos sé que, optimistas. yo sé, que yo te lo mencionaba Ujú. fuera de la entrevista que desde mi punto de vista el conflicto va a estar durante todo el año y esta es una primera parte de una fase que está cerrándose. Cuando tomen el control total de Ucrania y de Kiev, termina la fase inicial y arranca la otra fase que yo creo que no va a ser tan dócil ni tan diplomática como muchos esperan. Juan Pablo Salas, el opinón, mi hermano, te sigo en tu programa, me parece fantástico, respeto tu carrera, lo que has hecho en los Estados Unidos y te agradezco muchísimo que hayas Con mucho estado con gusto, Marcel. Engomados. Mensaje final, Juan Pablo, como siempre en Engomados. La pregunta, ¿dónde va a parar Putin? ¿Va a parar en Kiev? ¿Va a continuar? ¿Continuará hacia el oeste? Eh, Él quiere poner armas en la frontera de la OTAN, va a llegar a la frontera con Polonia. ¿Qué va a poner allí? Creo que la situación es mucho más compleja de lo que hemos visto, pero él no la tiene toda junta porque en Rusia hay una oposición que está creciendo y que está envalentonándose frente a esta realidad, sabiendo además que está su vida en peligro. Así que pienso que todavía hay muchas fuerzas en juego y esperamos que haya un poco más de respeto a la vida y a la soberanía. Así es, yo me uno a ese llamado, sí, a esa pregunta que plantea Juan Pablo, que me parece genial. Esta pregunta es para vos, para ustedes que ven engomados en cualquier lugar del mundo. ¿Pensás, creen que Putin va a terminar con esto en Ucrania? ¿Viene algo más? ¿Cuál es la perspectiva desde tu país, desde tu visión, desde tu profesión a esto que está pasando hoy? ¿Te sientes un poco afectado, afectado a nivel emocional con las imágenes que estamos viendo y que un país soberano esté siendo atacado? En fin, déjanos tus comentarios acá o en nuestras redes sociales. Aquí te dejo nuestras redes y las de la opinión con Juan Pablo Salas. Juan Pablo, siempre un honor, hermano, y gracias por aceptar esta invitación, Juan. Gracias por invitarme, Marcel. Que estés muy bien. Es un placer, como siempre decimos en Engomados, hoy no tan contentos, con gente sufriendo y perdiendo la vida y saliendo corriendo de los hogares. Eso no nos alegra, ni hoy, ni hace 20 años, ni hace 200. La guerra nunca será justificada. Y en Engomados creemos en eso, por eso buscamos personas geniales que hacen cosas geniales como Juan Pablo Salas y como este servidor Marcel Santos. Como siempre decimos, gracias totales por vernos
Cuídense mucho y nos volveremos a ver. Chao, Juan. Gracias. Chao, un abrazo.